Hola, quiero darte la bienvenida al curso del escritor contextual. En este curso, como ya sabemos, nuestra meta es poder escribir algunos artículos de carácter popular. Antes de poder indagar en cuanto a las reglas y a los principios, necesitamos entender lo que es la diferencia entre la comunicación escrita, la comunicación oral, y vamos a ver algunos principios básicos para poder contextualizar dentro de la escritura. En esta oportunidad nuestro tema es la comunicación escrita. Para ello debemos entender en primer lugar lo que es el lenguaje, y podemos decir que el lenguaje es un sistema de comunicación que se encuentra formado por diferentes signos de tipo, ya sean de carácter oral o de carácter escrito. Estos sirven para que los seres humanos podamos expresar ideas, pensamientos, emociones y sentimientos destinados a comunicar a los diferentes seres, ya sea en este caso a dos o más personas. Para poder comunicar, el ser humano emplea un lenguaje bastante complejo, expresando con ellos secuencias sonoras y en otros casos signos gráficos. Ese tipo de lenguaje nos diferencia de los animales. En segundo lugar, hablando de los tipos de lenguaje, necesitamos entender que existe más de un tipo de lenguaje o métodos de comunicación a través del cual, como seres humanos, nos transmitimos información. Podemos clasificar, por lo tanto, el lenguaje en diversas tipologías. Una de ellas se basa en el nivel de naturalidad o artificialidad con el que es usado el código de símbolo empleado. En primer lugar tenemos el lenguaje natural. El lenguaje natural es el que hablamos de manera ordinaria y hace referencia a aquellas lenguas que se han desarrollado de manera espontánea por un grupo de personas con el propósito de comunicarse. En segundo lugar tenemos el lenguaje artificial, que se entiende como tal aquel lenguaje que es creado y empleado conscientemente con el objetivo de cumplir algo determinado. Para ello nos expresamos de una manera diferente a la natural o de cara a especificar aspectos técnicos que pueden ser ambivalentes y difíciles de entender mediante el lenguaje natural. Por ejemplo, tenemos el lenguaje de programación, el cual es un ejemplo claro de lo que estamos diciendo. En tercer lugar tenemos el lenguaje literario, que es un tipo escrito que emplean los escritores. Este, al parecer, es ideal para desarrollar un lenguaje bastante culto. Sin embargo, se pueden introducir también giros coloquiales e incluso vulgares. También tenemos el lenguaje científico y técnico, el cual está compuesto por jergas, es decir, que son lenguajes que usan distintos grupos sociales y gremios profesionales y que varían respecto a la lengua estándar. Además, debemos mencionar que son normativos y objetivos. En último lugar tenemos el lenguaje formal, que es menos personal que el lenguaje informal y se utiliza para fines profesionales o académicos. Este tipo de lenguaje no usa coloquialismos, no usa contradicciones o pronombres como tú o vosotros. En cambio emplea los pronombres su, usted o ustedes. Ese tipo de lenguaje utilizaremos en la materia del siguiente semestre. En segundo lugar, podemos también clasificar el lenguaje en base a la función de qué tipo de elementos se utilizan en el intercambio comunicativo. En primer lugar, tenemos el lenguaje verbal, que se caracteriza por el uso de palabras cuando se interactúa con otra persona, ya sea a través del lenguaje escrito o el hablado. En este tema vamos a hacer énfasis en dos tipos de lenguajes, que son el lenguaje oral, que es básicamente hablado, y es una combinación de sonidos utilizados para expresar el pensamiento, en la que los sonidos se agrupan en palabras habladas. El segundo tipo de lenguaje que vamos a ver en este tema es el lenguaje escrito, que son sonidos del lenguaje representados por letras para formar un lenguaje escrito. Dicho de otra forma, el lenguaje oral tiene palabras equivalentes en el lenguaje
escritos y estas se plasman en el papel, en la computadora o en algún dispositivo que sirva para poder ser el receptor. En segundo lugar, además del lenguaje verbal, tenemos el lenguaje no verbal. Este tipo de lenguaje se lleva a cabo sin palabras y en muchos casos la persona que lo realiza no es consciente. Dentro de este grupo tenemos el lenguaje kinésico, que es un tipo de lenguaje no verbal y se expresa a través del cuerpo, por medio de los gestos, la expresión facial, los movimientos corporales e incluso los olores del cuerpo. En segundo lugar tenemos el lenguaje facial, que es también no verbal y aparece concretamente en el modo en el que se mueven los músculos de la cara, una zona a la que somos muy sensibles, ya que varias zonas de nuestro cuerpo, nuestro cerebro se dedica a detectar las expresiones faciales y darles un significado. Dentro de otras categorías tenemos también el lenguaje vernáculo, que se refiere al idioma nativo del lugar en el que se habla. Por ejemplo, el francés en Francia, el español en España, el castellano dentro de Bolivia. Tenemos también el lenguaje egocéntrico, que es un tipo que se observa en los niños y que es una parte integral de su desarrollo. Originalmente fue Jean Piaget quien dio nombre a este tipo de lenguaje, y este célebre personaje afirmaba que ocurre porque el niño no es un ser social y a las edades tempranas habla solo para sí mismo. También tenemos en último lugar el lenguaje social, que fue también acuñado por el mismo francés, diciendo que el lenguaje social se caracteriza por el destino de la información y la comunicación que va hacia el exterior de una manera adaptiva para relacionarse con el entorno. Una vez entendido estos detalles, vamos a centrarnos en dos tipos de lenguaje, como mencionábamos al inicio, que son el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Dentro de esto vamos a ver 4 actividades propias del lenguaje. En primer lugar, tenemos por un lado la producción y por otro la comprensión. Dentro del lenguaje oral, este se manifiesta cuando la persona llega a hablar. Esa sería la producción del lenguaje. La comprensión sería cuando el receptor escucha y entiende el mensaje que se ha comunicado o que se pretende comunicar. Dentro del lenguaje escrito, la producción sería el escribir mediante las letras, los símbolos que mencionábamos al inicio. La comprensión sería el momento en el que el receptor lee y entiende el mensaje transmitido. Por lo tanto, dentro de las actividades del mensaje, podemos tener una comunicación o una comunicación eficaz. La diferencia entre ambas es el grado de comprensión que se tiene del mensaje transmitido y recibido. La diferencia notable que podemos ver entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito, en primer lugar debemos mencionar que ambos son igualmente importantes. Ambos tienen también ventajas y desventajas. Y los factores decisivos para elegir el tipo de mensaje que el tipo de lenguaje que vamos a utilizar son en primer lugar el destino, el propósito que tenemos y la clase de auditorio a la cual va dirigido nuestro mensaje. En primer lugar podemos ver que el lenguaje oral también es momentáneo, es fugaz y puede manifestar una mayor carga emocional para la persona, tanto remitente como el receptor. También es mucho más repetitiva que la escrita y exige mayor variedad de signos lingüísticos. Tucson en 1997 mencionó que al momento de decidir el tipo de lenguaje que se va a utilizar para transmitir el mensaje, va a recaer mucho en, como decíamos al principio, lo que es el receptor, el propósito que tenemos. Y él decía que hay cosas para ser dichas y cosas para ser escritas.
hablando un poco de lo que es la comunicación escrita, debemos mencionar que la escritura es la representación de la lengua en un medio de texto mediante el uso de un conjunto de signos o símbolos conocidos como un sistema de escritura. Por su parte, la escritura es un sistema de representación gráfica de un idioma por medio de signos trazados o grabados sobre un soporte. Por tanto, en tal sentido, la escritura es un modo gráfico específicamente humano de conservar y transmitir lo que es la información. Como medio de representación también sabemos que la escritura es una codificación sistemática mediante signos gráficos que permite registrar con mayor precisión el lenguaje hablado por medio de signos visuales regularmente dispuestos. Cabe mencionar que hay una obvia excepción a esta regla, la cual es bastante moderna y es la escritura braille, en cuyos casos los signos son táctiles. A continuación hablaremos un poco acerca de una breve historia de la escritura. Necesitamos entender cuál es el origen de la escritura y podemos decir que la escritura nace o se origina basado en la necesidad que tenían las personas de comunicar y dar permanencia a los pensamientos. En el caso de las escrituras sagradas, sabemos que el Pentateuco fue transmitido de generación en generación durante mucho tiempo de manera oral para poder mantener el mensaje que Dios había dado a las primeras personas. En cuanto al desarrollo de la escritura, históricamente se ve de que esto ha sido un proceso muy largo y se ha desarrollado mediante la adaptación, en primer lugar, de la imagen a la idea, luego de la imagen a una serie de sonidos. Aquí tenemos una pequeña línea histórica de lo que fue y veremos acerca del desarrollo de la escritura. 4000 años antes de Cristo tenemos en primer lugar a los sumerios. 3000 años antes de Cristo la escritura va a cambiar por mano de los egipcios y en el año 1300 años antes de Cristo se va a desarrollar también con lo que son los fenicios o la cultura fenicia. En primer lugar, cabe mencionar que los sumerios desarrollan los primeros pictogramas o ideogramas grabados en tablillas y en columnas verticales. Es aquí donde aparece la escritura cuneiforme, creada por los sumerios, la cual era grabada en tablillas de forma horizontal y de izquierda a derecha. Los egipcios, por su lado, 1000 años después, desarrollan un sistema un poco más complejo, en este caso una escritura figurativa, simbólica y fonética, dentro de un mismo texto y en una misma frase. Cerca del año 1300 a.C., los fenicios inventan el primer alfabeto fonético que se componía de 22 consonantes. Con la colonización fenicia, este alfabeto se convirtió en el principal sistema de escritura del sector del Mediterráneo, del cual surgieron la mayoría de los alfabetos que conocemos hoy en día. Los alfabetos semíticos y los alfabetos latinos tienen su origen o se basan en la escritura fenicia, como podemos ver en el presente mapa. La cultura fenicia dio origen a las diferentes lenguas en la época. Y los más importantes para nosotros como estudiantes de teología son el lenguaje griego y el lenguaje arameo, de donde van a salir los diferentes lenguajes también que van a aparecer en las escrituras. De las dos corrientes o de las dos ramas del lenguaje, en el caso del lenguaje griego, va a dar origen a lo que va a ser el lenguaje latín y de donde van a venir muchos otros idiomas, en el caso del nuestro, que es el idioma castellano.
Por otro lado, el lenguaje árabe o la lengua árabe da inicio a lo que va a ser la lengua hebrea y que vamos a encontrar en mayor parte en el Antiguo Testamento. Otro momento importante en la historia que necesitamos comprender como cristianos y como escritores es la aparición de los escritos, de los primeros escritos. En primer lugar, lo que es la imprenta, cuál va a ser detonante de la aparición de los primeros libros escritos. Históricamente debemos saber que ya los romanos tuvieron sellos que imprimían hojas de inscripciones sobre algunos objetos de arcilla alrededor del año 440 a.C. Y entre el año 1041 y 1048, Bicheng inventó en China, donde ya existía un tipo de papel de arroz, el primer sistema de imprenta de tipos móviles. Este sistema se basaba en complejas piezas de porcelana en las que se tallaban los caracteres chinos, y esto consistía en un complejo procedimiento por la inmensa cantidad de caracteres que hacían falta para la escritura. En 1234, algunos artesanos durante la dinastía Goryeo en la actual Corea, los cuales eran conocedores de los avances chinos con los tipos móviles, crearon ellos un juego de tipos móviles de metal que se anticipó a la imprenta moderna, pero lo usaban de manera rara. Sin embargo, la imprenta moderna no se creó hasta el año 1440 aproximadamente de la mano de Johannes Gutenberg. El invento de Gutenberg proveyó durante la época las apariciones de muchos más libros, y esto sirvió también a la par para que la Biblia pudiese ser traducida a diferentes idiomas de una manera más rápida. Por otro lado, cerca del año 1971, Michael Hart fue quien comenzó a finales de este año una idea de poder colocar algunos libros en forma digital. Su meta era crear una biblioteca con libros de manera accesible en cualquier lugar, y para ello comenzó su proyecto, el cual denominó Gutenberg. Esta idea perseguía la creación de una biblioteca digital completamente gratis, y en primera instancia se encontraban obras de autores como Dante y Shakespeare. No sería sino hasta dentro de 10 años después, en el año 1981, cuando encontramos el siguiente paso importante en la industria del libro digital, pues sale a la venta el primer libro electrónico, el Random House Electronic Dictionary. Estos avances significaron un apogeo de lo que va a ser el lenguaje escrito, y muchos escritores aparecen a partir de este momento. A inicio del tema, hablábamos acerca de la importancia que juega el receptor del mensaje al momento o a la hora de poder escoger el tipo de lenguaje que vamos a utilizar. Dentro de este proceso, nuestra meta es que el mensaje pueda ser comprendido. Y para ello necesita pasar por un proceso. Dentro de este proceso tenemos en primer lugar la percepción, la cual es la manera en la que el cerebro siente los estímulos a través de los sentidos para formar una impresión consciente de la realidad, ya sea física, dentro de su entorno. La percepción se describe como el conjunto de los procesos mentales mediante la cual la persona, en primer lugar, recibe, luego selecciona, organiza, para finalmente interpretar la información proveniente de dichos estímulos, los pensamientos o sentimientos. Muchas veces lo hace a partir de una experiencia previa y de manera lógica o significativa. En segundo lugar, dentro de este proceso de la comprensión tenemos la memoria.
la cual es la función del cerebro que permite al organismo codificar, almacenar y recuperar la información del pasado. Algunas teorías afirman que surge como resultado de las conexiones sinápticas repetitivas entre las neuronas, lo cual crea redes neuronales llamadas potenciación a largo plazo. Sin embargo, aunque este fenómeno se ha estudiado por más de 30 años en animales, todavía no hay suficientes estudios sobre su existencia en la corteza cerebral humana. La memoria dentro del proceso permite retener experiencias pasadas y según el alcance temporal se clasifica convencionalmente en memoria a corto o a largo plazo. En términos prácticos, la memoria, o mejor los recuerdos, es la expresión de que ha ocurrido un aprendizaje. De ahí que los procesos de memoria y aprendizaje sean difíciles de estudiar por separado. En tercer lugar, dentro de este proceso tenemos la atención, el cual es el proceso conductual y cognitivo de concentración selectiva en un aspecto discreto de la información, ya sea considerada subjetiva u objetiva, mientras que se ignoran otros aspectos perceptibles. La atención también ha sido denominada como la asignación de recursos de procedimientos ilimitados. Desde el punto de vista de la psicología, la atención no es un conjunto único, sino el nombre atribuido a una variedad de fenómenos. Para esto tradicionalmente se ha considerado de dos maneras distintas, aunque relacionadas. Por una parte, la atención como una cualidad de la percepción, la cual hace referencia a la función de atención como filtro de los estímulos ambientales, decidiendo cuáles son más relevantes y dándoles prioridad por medio de la concentración de la actividad y algo más profundo de la conciencia. Por otro lado, la atención también es entendida como el mecanismo que controla y regula los procesos cognitivos, desde el aprendizaje por condicionamiento hasta el racionamiento complejo. El cuarto paso dentro de este proceso es lo que se llama pensamiento, la cual es una actividad y creación de la mente. Y se dice que es todo aquello que es traído a existencia mediante la actividad del intelecto. El término es comúnmente utilizado de forma genérica y define todos los productos que la mente puede generar, incluyendo muchas veces las actividades racionales del intelecto o las abstracciones de la imaginación. Todo aquello que sea de naturaleza mental es considerado pensamiento, bien sean estos abstractos, racionales, creativos, artísticos y de otra índole. Por lo tanto, se considera pensamiento también a la coordinación del trabajo creativo de múltiples individuos con una perspectiva unificada en el contexto de una situación. En quinto lugar, en nuestro proceso de la escritura y de su comprensión tenemos el razonamiento, el cual en un sentido amplio se entiende como la facultad que permite resolver problemas, extraer conclusiones y aprender de manera consciente de los hechos, estableciendo conexiones causales y lógicas necesarias entre ellos. En un sentido más restringido se puede hablar de diferentes tipos de razonamiento. Podemos tener el razonamiento argumentativo, en tanto que la actividad mental se corresponde con la actividad lingüística en razón de argumentar. En otras palabras, un argumento es la expresión lingüística de un razonamiento. En segundo lugar, tenemos el razonamiento lógico o causal, que es un proceso de lógica mediante el cual, partiendo de uno o más juicios, se deriva su validez, la posibilidad o la falsedad de otro juicio distinto. El estudio de los argumentos corresponde a la lógica, de modo que a ella también le corresponde indirectamente el estudio del razonamiento. Por lo general, los juicios en que se basa un razonamiento expresan conocimientos ya adquiridos o por lo menos postulados como hipótesis, dentro del cual de este proceso, es decir, podemos ver si los pensamientos previos o el conocimiento previo era falso o era verdadero. En penúltimo lugar tenemos dentro de nuestro proceso lo que se conoce como motivación, la cual
significa causa del movimiento y puede definirse como el señalamiento o el énfasis que se descubre en una persona hacia un determinado medio de satisfacer una necesidad, creando o aumentando con ello el impulso necesario para que ponga en obra ese medio o esa acción, o bien para que se deje de hacer. Finalmente, antes de llegar a la comprensión, se encuentra lo que se denomina como decisión, la cual es el producto final del proceso mental cognitivo específico de un individuo o un grupo de personas, el cual se denomina como toma de decisiones. Por lo tanto, es un concepto subjetivo, es un objeto mental y puede ser tanto una opinión o una regla o una tarea para ser ejecutada o aplicada. En términos más precisos, podemos decir que un objeto mental es una decisión si éste fue obtenido por una elección consciente o por una opinión o una acción desde el conjunto conocido como alternativas y es designado para su aplicación dentro de la decisión. Por lo tanto, como podemos ver, el mensaje en primer lugar tiene que ser recibido, tiene que ser memorizado, tiene que captar la atención de la persona que está recibiendo el mensaje, tiene que meditarlo, reflexionarlo, debe sentirse motivado y debe llevarle a tomar una decisión consciente para su ejecución. Por consiguiente, dentro del proceso de la comprensión, necesitamos entender de que cada persona responde de una mejor o de una peor manera a cierta información que se le dé basada en los sentidos. Por ejemplo, hay personas que responden mejor a una enseñanza basada en la metodología de la cinéstica. En segundo lugar, también tenemos personas que responden mejor a la percepción, otras a lo visual, otras de una mejor manera al proceso auditivo y otra a la metodología áptica. La clave para la persona que está deseando transmitir un mensaje es identificar a cuáles de estos factores responden mejor su público. Bien, ha sido un placer poder acompañarles en esta primera lección. Quiero animarles a que por nuestra propia cuenta podamos investigar un poco más, ya que lo que hemos visto en este primer tema es un recuerdo, simplemente un repaso de lo que ya hemos visto en algunas materias que debemos haber cursado antes de tomar esta materia de escritor contextual. Me despido y deseo que el Señor los bendiga. Prepárense para el examen de la siguiente semana y nos vemos la siguiente semana con un nuevo tema. Dios les bendiga.